Ingeniería Rural del INTA Castelar desde el año 2005. Ha sido coordinador de proyectos INTA relacionados a tecnologías de aplicación de fitosanitarios. Es ex miembro de la comisión directiva del CEPIA como consejero titular y tesorero miembro. Miembro de la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas del CEPIA y coordinador de la Comisión de Fitosanitarios de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Es autor de varios trabajos sobre el tema y ha dictado también más de un centenar de cursos de capacitación en el ámbito de todo el país. Ha sido disertante en varios congresos en Argentina y en el exterior. Y hoy nos acompaña para disertar sobre el tema las aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas, visión general. Muchas gracias. Bueno, ¿está funcionando esto? Sí. Perfecto. Bueno, primero agradecer a los organizadores que me han invitado. Después decir que el tema de las más de 100 capacitaciones es fruto de los años, son muchos años que he pasado trabajando en esto. Y hoy voy a tocar un tema que es la presentación, que es el tema de las aplicaciones periurbanas, una visión general. Y yo le puse una visión general porque es muy general realmente, porque es un tema que ha desatado infinidad de conflictos. Probablemente sea el tema que más conflictos genera en el tema agropecuario. En primer lugar, no sé si todos lo tienen claro, me pareció que era importante decir cómo se origina estos conflictos. Se originan básicamente a través de lo que se llama la deriva de fitosanitarios. ¿Qué es la deriva? Muy simplificadamente, muy sencillamente, son aquellas gotitas de pulverización de un fitosanitario que, desplazadas básicamente por el viento, llegan a un lugar que no es el lugar donde nosotros queremos que lleguen. O sea, nosotros estamos en un cultivo, aplicamos, por acción del viento, puede llegar a un cultivo vecino, que puede ser sensible a un herbicida, puede llegar a un poblado, puede llegar a un colegio, o a cualquier otro lugar que no sea el deseable y que puede generar daños. Me ha tocado una vez, por ejemplo, en Saliqueló, hablar sobre las bondades de los fitosanitarios cuando 3 días antes un aplicador había quemado la mitad del arbolado urbano. Con lo cual se hace muy difícil hablar de las bondades porque digamos que la gente tiene un cierto resentimiento. Pero bueno, básicamente son aquellas gotas que se van del sitio donde nosotros estamos aplicando y eso genera riesgos para la salud de las personas en las cercanías, riesgos para otros seres vivos, pueden ser animales domésticos, ganado, en fin. Posibles daños a cultivos vecinos, hay muchos juicios por daños a cultivos vecinos por deriva. Eventuales daños al medio ambiente, contaminación de suelos, de aguas. Bueno, menor cantidad de producto aplicado en el área de aplicación, es decir, es dinero que se fue volando con el viento. Es decir, estos productos cuestan mucho y pérdidas económicas. Y acá se generan lo que yo digo dos conflictos, es decir, un conflicto, en función de dos derechos. Por un lado, aquellos que declaran que quieren gozar de un ambiente sano, que no esté contaminado, y por otro lado el derecho a producir. Y en el medio, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo logramos que los dos conflictos convivan armoniosamente? Y acá hay casos en los cuales no se convivió armoniosamente, ¿no? Es decir, empecemos, por ejemplo, voy a mencionar algunos nada más, el barrio Ituzaingó de Córdoba, donde, un grupo de madres hizo la denuncia por contaminación y demás. Hubo un juicio de por medio y fue el primer caso en el mundo en el cual hubo condenados por poner en riesgo la salud de la población por el uso indebido de fitosanitarios. Este fue un caso emblemático, probablemente el que más haya circulado, el que se haya conocido más. Otro caso es el de Pergamino, que también hubo contaminación en algunos barrios vecinos a los campos circundantes. Y denuncia que el agua estaba contaminada, la cuestión que el juez de San Nicolás, Villafuerte Russo, puso una restricción de 1095 metros. Bueno, acá hay uno que se ríe, pero es así, 1095 metros. 1095 porque detectaron la contaminación en 95 metros. Y dijo, vamos a poner 1000 metros más,
para asegurarnos. Entonces dijo 1095, ¿no? Bueno, esa agua después se analizó por otros lados, vio que no estaba contaminada, hubo toda una controversia, pero el hecho concreto es que hoy sigue vigente la restricción de 1095 metros. Otro caso fue en Exaltación de la Cruz, donde, bueno, aparentemente no, lo que sucedió fue que un aplicador pasó con los grifos abiertos, ¿no?, pero pulverizando sobre una escuela. Bueno, y ahí gran lío también, denuncias y demás. ¿Y en qué terminó todo esto? En que se prohíben las aplicaciones en todo el partido. Podríamos seguir, hay montones de casos en La Leonesa, en Chaco, en Chacabuco, bueno, pero no importa, esto es solo una muestra como para hacernos una idea. Y acá vamos a tener algunas definiciones que me parecen muy importantes sobre cómo estamos encarando este problema. ¿Qué es lo que llamamos zona sensible? Zona sensible es aquella zona en la cual no se pueden hacer aplicaciones. Por ejemplo, un poblado. Adentro del poblado, salvo aquellas aplicaciones que están autorizadas por el municipio, que responden a sanidad o algún otro tipo de manejo debidamente controlado por el municipio, las aplicaciones no se pueden hacer. ¿Qué es una zona de exclusión? Es una zona que está aledaña a la zona sensible, en la cual dicen por precaución, acá en esta zona no se puede aplicar. Puede ser de 100 metros, de 50, de 500, de 1000 hasta 2000 o hasta 3000 en algunos casos según el criterio del municipio. ¿Y qué es una zona de amortiguamiento? Una zona de amortiguamiento es una zona que es aledaña a la zona sensible o a la zona de exclusión, en la cual sí se pueden hacer aplicaciones, pero con toda una serie de restricciones, ya sea controles municipales, o bien obligando a utilizar determinados tipos de productos, o bien trabajar en determinado horario, obligados a dar avisos previos al municipio, en fin, sujetos a controles, toda una serie de situaciones que dependen y varían de municipio en municipio. Y obviamente, hay que reconocerlo, ha habido y sigue habiendo casos y muchas veces de aplicaciones mal hechas que generan conflictos no solo sociales, sino muchas veces legales, de larga resolución, porque nuestros tribunales se toman su tiempo. Y además, cada vez que uno de estos casos sucede, todos los medios de la zona lo publican, después salen en muchos lados, en fin. Y lamentablemente muchas veces las entidades responsables de la aplicación o de ingenieros o de lo que sea toman respuestas corporativas, es decir, defendiendo a veces aquello que estuvo mal hecho. Vamos a considerar en qué afecta este conflicto, qué facetas tiene. Por un lado tiene una faceta productiva, es decir, toda aquella zona de exclusión es una zona que se pierde para la producción, es decir, salvo contadísimas ocasiones en las cuales se puede hacer otro tipo de producción agropecuaria, normalmente esos terrenos se pierden para la producción, en muchos casos se transforman en basurales, proliferación de ratas, etcétera, 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 y la solución es peor que lo que se buscaba solucionar. Políticos, y acá digo políticos porque lamentablemente un tema que debiera ser eminentemente técnico, muchas veces es tomado como una bandera política de diferentes sectores políticos como para fijar una posición ante la sociedad y ganar votos. Y después tenemos aspectos sanitarios, de tecnología de aplicación y legales, que los voy a tratar de ir analizando por separado, porque me parece que son un poco más importantes. Estos datos que estoy presentando vienen del Centro Toxicológico de Rosario, del doctor Alexis Binati, que recibe y rejunta de un montón de hospitales, sanatorios, consultas médicas, casos de contaminación y de intoxicación. Y él que dice que de todas las intoxicaciones que reciben, solamente el 17% tiene origen en plaguicidas, mientras que el 83% son por otras sustancias, normalmente sustancias industriales. Dentro de lo que son los plaguicidas, bueno, ahí se me desapareció el porcentaje, pero bueno, cerca del 75% corresponde a domis sanitarios y solamente
cerca del 25% corresponde a productos fitosanitarios aplicados en el campo. Y esto es sumamente lógico, es decir, una cosa es aplicar en campo abierto y a distancia de lo que es la población normalmente, y otra cosa es aplicar en un ambiente cerrado, en una casa, en un hospital, en lo que sea. El riesgo es mucho mayor en el caso de los domis sanitarios. Acá yo no sé si se llega a ver bien claramente, pero es una secuencia de años en el cual, bueno, acá tengo, no tengo láser, ¿no? Sí, ¿Sí? Perdón, ahí está. Bueno, no sé. Sí, fíjense acá en colores lila son los casos de intoxicaciones por uso agrícola. De paso pueden apreciar que buen pulso que tengo. Lo que figura en azul son las intoxicaciones por uso doméstico. Y lo que figura en rojo son los totales de intoxicaciones año a año, de lo que se puede ver que las intoxicaciones de uso agrícola, voy a tomar el último año, creo que ahí dice 29 o 28, no veo muy bien, sobre 2.100 y pico de casos de intoxicaciones. Sin embargo, todos los cañones están apuntando a la parte agropecuaria, es decir, a los fitosanitarios. Con esto yo no quiero decir que de ninguna manera haya que decir que no es un problema que tenemos que solucionar. Claramente sí lo tenemos que solucionar, no tenemos que tener esos 20 casos, pero es una situación muy menor en comparación con otras situaciones a las cuales realmente no se le presta la más mínima atención. Bueno, voy a tomar algunos datos para ver cómo son las zonas de exclusión, qué debieran ser las zonas de amortiguamiento, y me voy a basar en un trabajo que hicieron en forma conjunta CASAFE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, hoy Secretaría, que fueron una serie de jornadas de buenas prácticas de productos fitosanitarios con énfasis en los productos fitosanitarios. Ahí abajo figura el link en el cual se puede bajar este informe, y ellos hicieron 39 jornadas demostrativas de aplicaciones terrestres y aéreas en forma simultánea. Todos los equipos fueron regulados adecuadamente con regulación antideriva, es decir, bien hechas las aplicaciones como corresponde, pero obviamente se planificaba un día y si ese día estaba lloviendo o había un viento de 50 kilómetros por hora, se hacía igual la jornada como para mostrar en días en los cuales no eran aptas las condiciones para hacer las aplicaciones. Bueno, en 14 jornadas las condiciones eran adecuadas para hacer las aplicaciones y en 25 eran inadecuadas, es decir, que no se debieran haber hecho. Se trabajaba solamente con agua, se llamaban veedores municipales, y cuando había una única gota en una tarjeta hidrosensible, ¿saben todos qué es una tarjeta hidrosensible? ¿Sí? Bueno. ¿Alguien dijo que no? Obvio que no. Bueno, una tarjeta hidrosensible es una tarjetita que es de color amarillo y donde recibe una gota de agua, por chiquitita que sea, se pone azul, ¿no? Es decir, tienen básicamente 2,5 centímetros por 7,5 centímetros y se van poniendo a distintas distancias para medir lo que nosotros llamamos la deriva. Y una única gotita, por más chiquitita que fuera, era considerada deriva. Y el promedio de distancias de deriva, haciendo las cosas bien, pero ojo, con muchos días en los cuales las condiciones no eran las adecuadas, dio como resultado un promedio de distancia de 9,7 metros para aplicaciones terrestres y 45 metros para aplicaciones aéreas. Y ahí está un poco la descripción de cuáles son las características con las cuales se hacían las aplicaciones. Básicamente con pastillas, antideriva, pastillas es ese aparatito chiquitito que es el que se hace que se produzca la pulverización. Bueno, no me voy a detener acá, pero digamos haciendo las cosas como corresponden las aplicaciones, con controles y demás. El otro aspecto que tenemos que analizar es el aspecto legal. Y acá yo separo claramente en dos etapas. Una primera etapa es hasta el momento en que el producto sale con autorización para ser comercializado. En ese momento, o en esa etapa, estamos al nivel de los países más avanzados en el tema. Es decir,
todos los productos deben ser registrados en SENASA. En SENASA obligan toda una serie de estudios sumamente profundos, es decir, muchas veces se escucha decir que los productos fitosanitarios solamente se clasifican en función de su toxicidad aguda, lo cual no es cierto. Se hacen toda una serie de estudios previos en los cuales se analiza la toxicidad a largo plazo, la generación de posibles cánceres, la generación de infertilidad, la contaminación al ambiente, es decir, toda una serie de estudios sumamente profundos, y hasta el momento que sale el producto al mercado estamos intachables. Desde el momento que sale el producto al mercado, bueno, gracias Pablo, es un caos, es decir, no tenemos una ley nacional que maneje el tema de la gestión de fitosanitarios. Ante esa falta tenemos leyes provinciales que tienen criterios muy diferentes y a su vez cada municipio saca sus ordenanzas de acuerdo a lo que le parece. Con lo cual vos te encontrás con que hay municipios que no tienen zonas de exclusión y otros que tienen 3.000 metros de zona de exclusión. Y no hay un parámetro que diga, bueno, esto tiene una lógica. Bueno, tratando de subsanar este inconveniente, desde la red de buenas prácticas, se elaboró un proyecto de gestión de presupuestos mínimos para la gestión de productos fitosanitarios. No sé si todos conocen qué es la red de buenas prácticas, pero bueno, es una red que está conformada por cerca de 90 instituciones del agro y universidades, ministerios, secretarías. Bueno, ahí obviamente no van a leer nada desde ahí porque yo desde acá tampoco, pero es un cuadro en el cual se muestran las grandes diferencias que hay de provincia en provincia en cuanto a la posibilidad de fijar zonas de exclusión, zonas de amortiguamiento y demás. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, por citar, la provincia de Buenos Aires no tiene zonas de exclusión para aplicaciones terrestres, pero tiene 2.000 metros para aplicaciones aéreas. Y comparen eso con lo que se había visto en el estudio, que dio que 45 metros de deriva con aplicaciones aéreas, incluyendo muchas jornadas en las cuales no estaban dadas las condiciones climáticas. Bueno, la ley esta que proponemos nosotros tiene 18 capítulos en las cuales se analiza absolutamente todo, desde el ordenamiento territorial que debiera hacerse previamente en cada uno de los municipios, es decir, hasta acá termina la zona sensible, acá comienza la zona productiva, las obligaciones que tienen los productores, las obligaciones que tienen los aplicadores, las obligaciones que tienen los verificadores de las aplicaciones, toda una serie de capacitaciones para todos aquellos que tienen que hacer aplicaciones, para los que tienen que verificar, para los ingenieros agrónomos inclusive. Bueno, y tiene un capítulo final de monitoreo ambiental, es decir, es una ley que, la verdad, yo he visto pasar a través del Congreso no menos de 15 leyes o proyectos de ley que nunca se llegaron a concretar de gestión de fitosanitarios, y a mi criterio esta es la ley más completa y más razonable. ¿Qué sucede en otros países, en los países más avanzados? Esto sucede, fíjense, están las ciudades y las aplicaciones se hacen al borde mismo de lo que es el pueblo. Cuando hablo de pueblo me puedo estar refiriendo también a escuelas rurales, me puedo estar refiriendo a clubes de campo, me puedo estar refiriendo a parques de uso general. El tema con esto, ¿qué es? Que acá, en estos países, las cosas se hacen bien. Se hacen con controles, con verificaciones, con aplicadores capacitados, y ahí el que hace una macana cobra, es decir, sufre las sanciones que corresponden. Bueno, con esto terminamos. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muy clara tu exposición y súper interesante el tema, ¿no? Bueno, vamos a volver a recordar entonces que vayan ya haciendo las preguntas que consideren
pertinentes con el código QR que tenemos acá en la carpeta que nos dieron. Y recuerden que estamos en la sala San Martín, en el panel de Economía Circular y Desafíos Periurbanos. Bueno, vamos a recibir ahora a la ingeniera agrónoma María San Martín. María es ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires, donde también completó sus estudios de maestría y doctorado. Trabajó como profesora e investigadora de CONICET en la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de UBA. Fue editora general de la revista Ecología Austral y dirigió la licenciatura en Ciencias Ambientales de la misma casa de estudio. Investigó diferentes aspectos ecológicos de dos ámbitos contrastantes, los sistemas agrícolas y los sistemas urbanos. En ambos le ha interesado estudiar cómo los humanos afectamos la dinámica del carbono y los nutrientes. Muchas gracias, María. Gracias a vos, Verónica. Buenos días y muchas gracias por... ¿Está prendido o no sé? Sí. Muchas gracias por la invitación a esta jornada, a este primer congreso. Bueno, lo que preparé para hoy le puse este título que me parece un poco ambicioso: Conexión Carbono, el compostaje para acercar el campo y la ciudad. Y en realidad no es ni más ni menos que compartir con ustedes una reflexión respecto de pensar de manera integrada los desafíos y también las oportunidades que enfrenta la gestión del carbono, pero en realidad de la materia orgánica, es decir, el carbono como andamiaje de todos los otros nutrientes que vienen pegados a él en las moléculas orgánicas, compararlo pensarlos de manera integrada en los ámbitos rural y urbano. Entonces, con buena suerte voy a tratar de contestar más o menos bien estas dos preguntas: cuán conectados están estos dos ciclos y si conviene conectarlos más. Entonces armé una pequeña presentación que tiene tres partes, que son que es una descripción del ciclo del carbono en el campo y la ciudad, y un poquito ahí repasar los desafíos que tienen en uno y otro contexto. Una segunda parte que es la valorización y el aprovechamiento del residuo orgánico, y ahí es donde entra el compostaje a jugar. Y finalmente hablar un poquito explícitamente del periurbano, del bendito periurbano como interfase y conexión entre campo y ciudad, que así que me vino bárbaro, Ramiro, tu presentación. Bueno, muy rápido, una versión absolutamente minimalista, porque en este contexto todos conocen muy bien cómo fluye el carbono en los contextos rurales, y entonces aquí en el agro, en su versión más amplia y variada que tiene, cultivos extensivos, cultivos intensivos, producciones de carne, tenemos a las plantas, que son las grandes captadoras de fotosíntesis de carbono que está en la atmósfera, y entonces mediante fotosíntesis una parte de ese carbono que se ve menos, pero que nos preocupa bastante, se secuestra, se queda estabilizado en el suelo junto con los otros nutrientes como parte de la materia orgánica. Y otra parte, por supuesto, es la que va hacia la ciudad, que se exporta como cosecha, y que, por supuesto, en realidad no va directamente a la ciudad, sino que un poquito antes de entrar a la ciudad, en general recibe, y dependiendo un poco del tipo de fruto, de producto que cosechamos del campo, tiene más o menos manufactura por alguna industria en general. Esa sería una versión muy, muy simplificada de lo que ocurre entonces en el campo. Lo que ocurre en la ciudad es que, a diferencia de lo que está en el campo, todo el carbono que consumimos, por lo menos como alimento, en la ciudad es importado, es decir, no es autóctono como en el caso del campo. Y podemos decir que, por supuesto, 70 y pico % lo usamos para metabolizarlo y para movernos y para funcionar, es nuestra respiración celular, pero hay otra parte que en realidad ni siquiera llegamos a ingerirlo, pero que lo consumimos, que pasa a generar un residuo, que es el desperdicio de alimentos, cuando uno hace preparación de alimentos o cosas que se pudren, es decir, que no las podemos aprovechar y consumir. Y hay otra parte de los residuos que sí los ingerimos, pero no los digerimos, y entonces se van por los cloacales.
Y en última instancia, y en el mejor de los casos, lo que pasa con esos residuos es que en el caso de los desperdicios de alimentos terminan en un relleno, en el mejor de los casos, si no basural a cielo abierto o un vertedero, como vemos en muchos contextos de nuestro país y del mundo. Y también en el mejor de los casos, ese sistema cloacal, cuando termina en una planta de tratamiento, que ya nos vamos dando cuenta que tanto la industria que procesa como estas dos ya son parte, digamos, son actores del periurbano del que estamos hablando en esta sección. Entonces, esa es una descripción breve y simple. Los desafíos que tenemos en el campo también en este contexto no voy a hablar, que hace 30, 40 años desde que me dediqué a la agronomía como vocación, que nos preocupa el secuestro de carbono en el suelo, es decir, este balance que tenemos acá, este sistema, es un poco deficitario en carbono, y entonces lo que resolvimos desde la agronomía, o el camino más conducente que hemos encontrado para darle respuesta a ese problema de la falta de carbono, la pérdida de carbono de los suelos, ha sido más que nada trabajar en ser cada vez más eficientes captando carbono por unidad de superficie. Entonces, ponemos más cultivos por año, cultivos mejorados genéticamente que entonces pueden captar más por unidad de superficie, más eficientes en el uso del agua, de los nutrientes, y también además, por supuesto, los fertilizamos para aumentar esa captura. Por supuesto, también trabajamos con reducir las pérdidas desde el suelo para la atmósfera, con labranzas más reducidas, es decir, todos cambios que todos nosotros conocemos bien. No obstante eso, hay un problema, necesitamos más carbono, necesitamos más nutrientes para que este sistema funcione. En el caso de la ciudad, y ahí por ahí sí esto es menos en este ámbito, es menos conversado, tenemos un par de desafíos importantes. Uno es el que tiene que ver con el tratamiento que les damos a ese carbono y todos los nutrientes residuales que Gabriela habló en un momento del aprovechamiento, pero en el campo de residuos del campo como para producir bioenergía. Acá también uno podría producir energía, pero generalmente lo que hacemos es un tratamiento que se llama disposición final. Es decir, finalmente lo que hacemos en las ciudades es tratar de llevarlo al periurbano, donde medio acumulamos estos residuos. Por ahí los tenemos en basurales, como les decía, por ahí los tenemos en una planta de tratamiento, y si no, los tiramos en un curso de agua, en un cuerpo de agua. Eso es muy común. Y entonces no hay un aprovechamiento, no hay una valorización claramente de estos residuos. Incluso los barros que a veces se generan en estas plantas terminan dispuestos en rellenos sanitarios. Además de eso, tenemos un problema, y sobre todo la parte cloacal, en las localidades donde está resuelto, está muy bien resuelto, fluye. La verdad que el caño es un vehículo y una tecnología muy cómoda y muy eficiente para mover agua, sobre todo. Pero tenemos un sistema de recolección del desperdicio orgánico que es, digamos, lo que sería, si quieren, por supuesto se recolecta todo, pero acá estoy poniendo énfasis en la fracción orgánica de los residuos domiciliarios que tenemos, que es un sistema de recolección que opera con energía fósil, por supuesto, y son largos recorridos para recolectar toda esa generación de residuos que en el contexto urbano está muy atomizada, y llevarla finalmente al vertedero. Algunas cuentas que hicimos con el grupo de trabajo en la Facultad de Agronomía nos dieron que para Ciudad de Buenos Aires eso es más o menos 10 kilómetros por tonelada de residuo que llevamos al SEAMSE, a nuestro relleno sanitario más cercano. Imagínense las miles de toneladas que generamos por día. Esas miles de kilómetros que se suman y se agregan, se recorren todos los días, nada más que para mover ese residuo que, como ya se darán una idea, tiene mucho de agua y realmente poco de peso de carbono, si quisieran. Bueno, esos son como los problemas hasta acá de los dos contextos. Y entonces hay un actor que es muy importante. Acá viene la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con la valorización y el aprovechamiento de ese carbono residual. Entonces, el carbono que se genera en el campo
tiene un tratamiento, va a la industria, y la industria genera un residuo que es bastante homogéneo, digamos, los distintos tipos de industrias generan residuos relativamente homogéneos y que pueden ser tratados por estos que son tratadores, y acá el tratamiento que se hace, que es el compostaje, es algo parecido a lo que hablaba Gabriel hoy, pero en lugar de una biodigestión, en lugar de en condiciones anaeróbicas, es en condiciones aeróbicas. Y entonces tiene, en lugar de aprovecharse para obtener energía, se aprovecha para obtener el subproducto de eso, es una enmienda o un abono, un mejorador, que por supuesto es, como les decía hoy, el carbono, con un montón de fósforos, calcios, potasios, nitrógenos pegados, que sería, uno a priori lo pensaría y sería muy interesante poder volverlo acá. Entonces, bueno, esos tratadores de residuos funcionan y están muy bien articulados con la industria. Esta industria del periurbano, estos actores también están en el periurbano, y el producto que generan, en general, más que volver al campo, vuelve o queda en el propio periurbano, o entra a las ciudades más para el área para el sector del paisajismo y la jardinería, es decir, que se queda medio en un ámbito urbano, periurbano. Estos tratadores también tienen un potencial de tratar los barros cloacales que se disponen. Aquí podrían perfectamente valorizarse en estas plantas y potencialmente también podrían dar respuesta y tratar los residuos que salen de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios. Eso es bastante más complicado, por lo que les decía, porque resuelve un problema de la valorización en algún punto, es bastante más complicado porque tiene que ser un residuo orgánico, una fracción que esté muy bien separada, y cuando los que lo producimos somos millones de personas, son cientos de miles de personas de una ciudad, bueno, es muy difícil obtener un residuo apropiado y que sea viable para este compostaje industrial, y además no nos resuelve ese problema tremendo de tener que estar dando vueltas para levantar el carbono de las ciudades. Entonces, da respuesta a una parte de la cosa, no da respuesta a otra parte de la cosa. Esto acá simplemente muestro, para quienes nunca vieron una planta de compostaje, esta es en Exaltación de la Cruz, es la planta de High Soil, una de los tratadores de residuos y productores de compost de nuestra zona, por lo menos de Buenos Aires. Y entonces, bueno, ese es el producto que se genera. Esto era un poco un repaso de que trabajan muy articulados con la industria y bastante menos articulados ahí. El espacio potencial de conexión está campo-ciudad, pero está aprovechado más desde un lado, desde el lado de la industria alimenticia, ¿no? Entonces, hasta acá la segunda parte, y ahora el último pedacito del ejercicio era un poco hablar explícitamente del periurbano. Como les decía, el periurbano es el lugar donde de alguna manera están estos actores. Yo acá elegí la ciudad de Pergamino y Silvina, cualquier cosa corregime si doy datos incorrectos. Lo elegí como un modelo, este ejercicio uno lo puede hacer con cualquier ciudad. Me gustó Pergamino porque es una ciudad grande, importante, que está inmersa en una matriz rural. Entonces ese periurbano es bastante claro, y arbitrariamente decidí que el ejido urbano era ese círculo medio gris del centro, que son unas 2.000 hectáreas, y le puse un periurbano no le puse 1.095, pero le hice un anillo de 1.000 metros que da en definitiva alrededor, digamos, del primer círculo, y entonces me daba que eran unas 2.000 hectáreas el urbano y el periurbano, casi la misma, 1.850 hectáreas, casi el mismo tamaño. Y entonces estuve haciendo unos cálculos para esta presentación. Y entonces, a partir de la información de que en Pergamino, si está bien el dato que saqué, tiene unos 105.000 habitantes, la producción de carbono orgánico como parte de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios serían unas 420 toneladas de carbono por año en la ciudad de Pergamino. Eso generarían los habitantes. Si uno pasa eso
a una medida por hectárea, por unidad de superficie, como estamos más acostumbrados a medir estas cosas, diríamos que son 0,2 toneladas de carbono por hectárea por año, 200 kilos de carbono por hectárea por año. Ese valor es simplemente para poner el ejercicio y ponerlo en términos comparativos. Por supuesto que si nosotros pensamos cuánto carbono entra después de un ciclo, de una campaña agrícola en el alrededor de Pergamino, probablemente entren 10, 15 veces más material, ¿no? Probablemente tengamos de 2 a 6 toneladas de carbono que ingresa al suelo como residuo de los cultivos, pero en este caso me parecía interesante ponerlos juntos y de alguna manera esta cuenta, ese valor, esos 200 kilos de carbono que se generan en Pergamino como residuos y que de nuevo Pergamino tiene que tratarlos de alguna manera, ¿no? Con el camión que los recolecta y llevarlos a un lugar que no es un relleno sanitario, en este caso es un basural o un vertedero. Es un valor equivalente a la superficie de periurbano que tiene Pergamino en estos términos. Vos habías dicho 6.000 hectáreas, a mí me daba esta que me daba un poco menos, pero que es un valor que coincide, una casualidad, pero en este punto coincide, por eso lo levanto, con una iniciativa de la COP del 4 por 1000, de la COP de París de hace unos años, donde se decía que en parte para contrarrestar las emisiones de carbono teníamos que por lo menos hacer que el suelo cada año ganara un 4 por 1000 de su stock de carbono. Y entonces hice unos cálculos que del stock de carbono 40, 50, 60 toneladas que tenemos en los primeros 30 centímetros del suelo por hectárea, bueno, este valor de 200 kilos me daba cerca de ese 4%. Entonces me pareció que, de nuevo, no creo que es que uno pueda resolver el problema del campo y de los fertilizantes, pero sí creo que, digamos, con los residuos de las ciudades, pero sí creo que, como les decía, bueno, el campo o la actividad agrícola o la actividad agropecuaria en general es muy heterogénea y me parece que para la actividad agropecuaria y sobre todo agrícola, hortícola, más de cercanía a las ciudades, el tener más desarrollada, más potenciada, por lo menos la conversación y el desarrollo de tecnologías de agregado de enmiendas, de abonos, de compost o de todas las tecnologías que se le puede aplicar, digamos, a los pellets de compost y demás, que son cosas que ya existen en todo el mundo, existen en nuestro país, hay gente que está trabajando en un montón de instituciones, en el INTA por lo pronto, con estos desarrollos. Me parece que podría ayudar a conectar un poquito más estos dos mundos que parecen un poco divorciados. Entonces, última transparencia para recapitular. El campo necesita regenerar carbono y otros nutrientes en el suelo y la ciudad necesita poder valorizar su residuo orgánico. El compostaje es una de las tecnologías de valorización y puede aportar a la solución de las dos necesidades. Y finalmente el periurbano es el lugar más natural para que esa conexión ocurra. Acá es donde trato de contestar las preguntas y más o menos me va a ir. ¿Cuán conectados están estos dos ciclos del carbono, campo y ciudad? Y bueno, yo diría que parcialmente. Muy conectados porque hay una transferencia de alimentos del campo, ¿no? Los productos del campo son los alimentos que importamos y consumimos en las ciudades. Y la parte que tiene de tratamiento y valorización de la industria de la alimentación ahí en el periurbano. Esto ocurre en el periurbano y por eso lo destaco ahí. Si conviene conectarlos más los ciclos, yo por supuesto entré de cabeza medio ingenua diciendo por supuesto que conviene conectarlos más y me quedé con un depende. Y me parece, y es lo que uno puede discutir, me parece que depende, que sí el compostaje y el desarrollo de biofertilizantes a partir de barros industriales y cloacales es una avenida que debería crecer y me parece que ahí es un punto de conexión que se debería fomentar.
Y para el caso, en cambio, del desperdicio de alimentos que ocurre en el ámbito de los hogares, me parece que el compostaje como herramienta, el compostaje industrial del periurbano no me parece lo más adecuado. Me parece sí, en cambio, y que las hay, nosotros estamos en la facultad también trabajando, hay muchas más iniciativas de compostaje también como herramienta, pero un compostaje frío, a escala familiar, a escala comunitaria y directamente en el seno de la ciudad, en el territorio de la ciudad. Así que eso es todo. Muchas gracias y creo que no me pasé con el tiempo. Muchísimas gracias, María. Muy interesante la disertación. Los invito a quienes tengan inquietudes, que quieran hacer alguna consulta, que escaneen el código QR. Estamos, recuerden, en la sala San Martín, y el panel que nos toca compartir hoy es Economía Circular y Desafíos Periurbanos. Ahora vamos a ir por la tercera disertación, que va a estar a cargo de la licenciada en Ciencias Ambientales Nadia Maceo. Nadia es licenciada en Ciencias Ambientales y magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, brindando asistencia técnica y consultoría en economía circular, gestión de residuos sólidos y recursos naturales, huella de carbono, estrategias de descarbonización, entre otros temas. Se destacan organizaciones como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Mandala Consultora, PNUD, entre otros. Actualmente es especialista en estrategias de descarbonización de Prosustentia y docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA. A su vez, forma parte del equipo del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en la facultad, y es experta representando a Argentina en el Comité Técnico de Economía Circular en ISO. Bienvenida, Nadia, quien nos va a disertar sobre bioeconomía circular, potenciando las interrelaciones campo-ciudad. ¿Ahí funciona? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de avanzar rápido porque les quiero contar muchas cosas y ya veo que me extiendo. Como les contaban recién, tuve la suerte de participar de todo el proceso de normalización de ISO. ISO sacó, así como tenemos la ISO 14000, que es de cuestiones ambientales, tenemos ahora un set de normas ISO 59000, que estuvimos trabajando desde 2020 hasta ahora. Yo participo en IRAM, en el subcomité local. IRAM me propuso como experta de Argentina para representarnos en este comité, en donde expertos de más de 100 países tratamos de pensar en primera instancia qué es la economía circular, entre otros términos, y qué acciones podemos llevar adelante para viabilizar esto, ¿no? Porque hay mucho dicho, pero todavía no había nada escrito, nada puesto en común. Entonces en eso trabajamos. Este año se publicaron las 3 primeras normas del comité en mayo, y a la conclusión o lo que llegamos por ahora es que la economía circular es un sistema económico que sistemáticamente mantiene el flujo circular de los recursos por medio de la regeneración, la retención y el agregado de valor, mientras se contribuye al desarrollo sustentable. Les marqué estas palabras porque vamos a ver que después las acciones que plantea las normas, están relacionadas con estos 3 aspectos: tratar de regenerar los ecosistemas, de retener valor y de agregar valor. Se agrega otra más que la vamos a ver en la próxima diapo. Y las acciones ya se empiezan a ver en este ciclo, que es básicamente el mismo que les contaba María, ¿no? La economía lineal actual tiene las mismas etapas, que las vemos en análisis de ciclo de vida también: extracción, producción, uso, y en este caso lo que sería disposición final tiene una etapa previa, que es la tratar de recuperar recursos antes de la disposición final. Pero a diferencia de lo que se piensa muchas veces, que la economía circular trabaja sobre el fin de vida o el fin de uso, sobre lo que se va a disponer, si bien trabajamos también en eso, trabajamos más que nada en tratar de extender la fase de uso, tratando de
darle alternativas al usuario, o porque la vida del producto se extiende más tiempo, aumenta la vida útil, y bueno, ahí el beneficio económico lo vamos a tener a través de otras cosas, como ofrecer servicios asociados a esos productos sobre los que vamos a cobrar un canon, o porque hay una infraestructura instalada para que ese usuario pueda ir y reparar su producto, darle un mantenimiento, o que si ya no lo quiere usar más, un mercado de materiales o productos secundarios a donde otros usuarios pueden acceder a esos productos. Entonces, bueno, voy adelantándome en las preguntas, pero ¿qué pasa con los residuos orgánicos donde hay una fecha de vencimiento, ¿no? Esto de aumentar la vida útil con algo putrescible es un poco complicado. Entonces, estas son las acciones que esbozamos como alternativas dentro de esta normativa, la ISO 59004, que es en la que yo participé más, que por ahora es la más parecida a lo que sería la ISO 14000, si lo asociamos al 207, el de ambiente. Entonces, como les decía, agrupamos las acciones en agregar valor, recuperar valor, regenerar ecosistemas, y hay otra que es retener valor. Yo acá no las voy a leer todas porque cualquier cosa, la presentación, si alguien la quiere, se las paso. La idea de las cascadas de materiales es la que está más relacionada con lo que tiene que ver con recursos orgánicos. Y después hay otra cosa también muy relacionada, por lo menos desde mi punto de vista, con los agroecosistemas, que es la de regenerar los ecosistemas, ¿no? La intención, porque muchos expertos de otros países decían, pero si yo mantengo estas tres, ¿qué diferencia hay con la economía actual? Cualquier persona que tenga una fábrica, una industria, lo que sea, va a tratar de recuperar valor, agregar valor, porque eso va a hacer que se reduzcan sus costos. Entonces, una cosa a la que se le dio mucha importancia es que la extracción que hagamos de recursos tiene que permitir a los ecosistemas regenerarse y mantener su funcionalidad. La provisión de servicios ecosistémicos tiene que ser la misma, y si por algún motivo esa provisión se redujo, tenemos que tratar de resolver eso de algún modo, no sé. Y ahí aparece la mitigación y la adaptación al cambio climático como una cosa que desde la economía circular también vamos a contribuir, por ejemplo, modificando nuestras cadenas de suministro. Entonces, este es un diagrama que, bueno, no sé si hay muchos que han trabajado con economía circular, pero circula por todos lados. Es el diagrama de mariposa que la Fundación Ellen MacArthur diseñó, es una de las pioneras en este tema. Y ellos dividen a la economía circular en dos grandes grupos de productos: los productos técnicos, por un lado, y los productos biológicos, por el otro. En esta charla nos vamos a centrar en estos productos biológicos. Y como ven, los productos técnicos tienen muchas opciones ahí, muchos ciclos, muchas acciones que podemos llevar adelante. En cambio, con los productos que vienen de materiales orgánicos, vamos a tener estas cascadas ahí, en las que vamos a ahondar un poco más en la próxima diapo, en donde la idea es tratar siempre de que esa cascada mantenga el mayor valor dentro del producto una vez que tiene que ser descartado. Entonces, va a haber, por un lado, lo que se conoce muchas veces como biorefinerías, tratar de ese material que es un residuo porque no puede ser más consumido como alimento o no puede ser más introducido en los canales de comercialización como los conocemos actualmente. Bueno, ¿cómo podemos extraer materiales de ese producto? Después va a venir la gestión anaeróbica y el compostaje, de los que hablaban Gabriela y María en el transcurso del día. Y la idea es, a partir de esas dos tecnologías, por un lado, bueno, obtener energía cuando se pueda, y después la enmienda orgánica, poder aplicarla a suelo para transformarlo en un recurso para la producción agrícola. Entonces, ¿qué opciones tenemos con los materiales orgánicos dentro de esta economía circular? Y yo encontré esta imagen de la EPA, la Agencia de Control Ambiental de Estados Unidos, donde me pareció que era muy gráfica, por eso la traje. Está pensada para residuos de alimentos, en donde, bueno, siempre el mejor residuo es el que no se genera. Lo primero que hay que hacer es tratar de prevenir la generación, diseñar cadenas de suministro que traten de que los materiales no se pudran. Por ejemplo, un camión que viene con sandías desde Misiones hasta el Mercado Central debería tener un camión con refrigeración
para que esas sandías cuando llegan al mercado central no se pudran, entre otras muchas cosas, ¿no? Después tendríamos que ver si eso a nivel de consumo de combustible y emisiones es positivo a nivel ambiental, pero bueno, si nos enmarcamos solamente en lo que tiene que ver con gestión de residuos y tratar de que ese producto no se descomponga, parecería ser una buena opción. O sea que no tiene que nada más que el prevenir el residuo con que consumir menos, sino que también muchas veces tiene que ver en qué pasa antes, ¿no? Cómo manejamos ese producto agrícola para que no se pudra o dure más en el mercado. Una vez que todas esas instancias se agotaron, se generó el residuo. Cuando el residuo todavía puede ser fuente de alimento, vamos a ver un caso ahora en donde la donación es muy importante. Uno puede donar ese alimento para que alguien que lo necesita lo consuma rápidamente sin pasar por toda la cadena de comercialización, o puede, lo que dice ahí, upcycle, que sería como reciclarlo. No sé, tengo un lote de zapallitos que se está pudriendo, los deseco y produzco sopas deshidratadas que si les agrego agua rápidamente conservan los nutrientes y los puedo usar para alimentar personas. Y evito un residuo, ¿no? Entonces le doy valor agregado, genero empleo y aparte no produzco residuos. La segunda instancia sería alimentar animales. Y una vez que agotamos todas las instancias de que sea alimento para alguien, compostarlo o digerirlo, y eso que queda como un producto biológico, una enmienda, utilizarlo en los cultivos. Esa sería la propuesta de cascadas, no siempre ir de lo con más valor a lo que tiene menor valor. Entonces, ahora quería traerles algunos casos que para mí son de éxito, ¿no? El de éxito es muy subjetivo, después lo podemos conversar. Y el primero es uno en el que yo tuve participación en los primeros años, que es el caso del Mercado Central de Buenos Aires con su programa de reducción de pérdidas y desperdicios y valorización de residuos. Ahí tuve la suerte de participar como parte del INTI y un poco para relacionarlo con lo que les contaba de los residuos, este es un gráfico que muestra para América Latina cómo es el porcentaje de participación de diferentes sectores que tiene que ver con la producción de alimentos en el total de residuos que se generan, ¿no? Entonces, en el caso del mercado central, vamos a estar accionando sobre este 17% que tiene que ver con el mercado y la distribución. Entonces, un poco para los que no lo conocen, el Mercado Central de Buenos Aires es este monstruo que tiene más de 30 hectáreas, en donde no solamente está la venta mayorista, que está distribuida en estas naves, que son 12, sino que también hay toda otra parte que tiene que ver con concesiones de mayoristas, lavaderos de papas, lavaderos de lechugas, entre otras cosas, depósitos. Y el Mercado Central, este programa de reducción de pérdidas de alimentos, lo está implementando en lo que es las naves mayoristas, en estas naves que tienen estos puntitos verdes, es en donde ya se está implementando la separación en origen. ¿Y por qué decidieron implementarlo ahí, no? Bueno, desde el INTI lo primero que hicimos fue hacer una caracterización de los residuos, la estratificamos para entender cada uno de estos diferentes actores que estaban en ese territorio, qué residuos generaban y qué posibilidades de uso había. Esto no es composición, sino es quiénes generan la mayor parte de estas casi 32.000 toneladas al año que generaba en este momento, en 2016, el Mercado Central. Y lo que nos encontramos, que ya era medio algo que sabíamos, pero queríamos tener datos, es que el sector frutihortícola, esas 12 naves, generaba el 53% de los residuos que estaban yendo a SEAMSE, estas 32.000 toneladas, y que la mayor parte eran frutas y verduras, eran cosas que eran altamente valorizables por compostaje, por biodigestión, o si se quisiera instalar una biorefinería, también se podría instalar. Y por otro lado, bueno, teníamos el segundo mayor generador, eran las ferias de alimentos, ahí son ferias minoristas, donde tienen un gran acceso a mucha gente, y ahí si bien la mayor parte eran frutas y verduras, venían muy mezcladas con restos textiles, porque también había venta de productos textiles y otras cosas. Entonces, nuestra recomendación desde INTI fue, empecemos por la feria mayorista, el sector frutihortícola, que tiene más facilidad para ser separado. Entonces, ahí arrancó el mercado con este programa y
El programa básicamente, estos tienen un manual de procedimientos colgado en la página, yo me robé la imagen de ahí, si alguno quiere saber más lo puede leer, al final dejé las citas para que puedan buscarlo. El primer paso, o sea, en esas naves hay un centro de nave a donde todos los puesteros se acercan cuando tienen que disponer los residuos. Hay personas del mercado central que inicialmente eran personas que buscaban alimentos o productos dentro de los containers donde se tiraban, muchos, no sé si todos, pero la idea fue incorporar a este sistema a gente que estaba aprovechando esos residuos. Y esas personas lo que hacen es revisar esos bultos y verificar si están en condiciones de transformarse en alimento, porque ¿qué pasa? El mercado central vende a verdulerías, esas verdulerías lo tienen que tener expuesto un periodo en exhibición, entonces por ahí pasa que el producto hoy se puede comer, pero los días que la verdulería lo tiene que tener ahí exhibido no los va a aguantar. Entonces los puesteros los tiran. Entonces lo que hace el mercado es que tiene un programa de acción comunitaria que lo que hace es donar esos materiales a comedores que lo van a usar en ese mismo momento. Entonces, lo primero que se hace es diferenciar entre esas dos grandes categorías. Lo que se puede donar va a un galpón de acción comunitaria en donde los comedores se acercan a buscar estos productos. En un momento también, al inicio se había contactado al INTI, el área de agroalimentos, con eso tratara de generar proyectos de hacer sopas o hacer purés deshidratados con la idea de agregar más valor a eso. Yo después me fui de INTI, no sé en qué quedó bien esa parte, pero o sea, estaba también ese potencial. Y lo que no puede ser aprovechado como alimento va a unos roll-off, que no sé si se ven bien acá, están todos enrejados. Esos roll-off, una vez que se llenan, van a un patio de compostaje que tiene el mercado central. Entonces, acá es una imagen de esta separación. También se separan residuos inorgánicos que van a otro container y también se los envía a reciclar. Y esos son, bueno, los cajones de plástico que se llevan a donación y el roll-off para los residuos orgánicos. Entonces, algunos resultados. Este es el área de acción comunitaria donde se donan los productos y esto estaba en la página del mercado. Hay 323 comedores inscriptos que van más allá del área metropolitana de Buenos Aires, que es a la que abastece el mercado. Tenemos la planta de compostaje de mayor a menor, esa es la imagen aérea, una con un dron, y las pilas de compostaje. Y no solamente valorizan hacen compost, sino que, por ejemplo, con los pellets que quedan también como residuo, hacen composteras que entregan a los comedores para que ellos, cuando quieren, no a todos, a los que las piden, puedan hacer compostaje comunitario en las instalaciones, también a forma de concientización y sensibilización. Entonces, algunas notas. Nota creo que era de 2021-22, hicieron la primera donación a la Unión de Trabajadores para la Tierra de compost para usar en las producciones hortícolas del área de Gran La Plata. O sea que de alguna forma este proyecto empieza a hacer circular esas hortalizas que pasaron por una comercialización, se transformaron en un residuo, se transformaron en una enmienda que termina siendo nuevamente un insumo para la producción. Y acá, si me alcanza el tiempo, este es otro caso, yo acá no tuve nada que ver, se los cuento porque me parece súper interesante, que es el de Procems. Ellos no trabajan sobre la misma área de generación, sino que trabajan con el sistema productivo y con una tecnología diferente que es... ay, no me sale ahora el nombre. Pero bueno, básicamente ellos lo que hacen es utilizar como la bioconversión, ahí está. Usan los residuos orgánicos de una fábrica de papas fritas muy importante que está situada en Balcarce como alimento para las larvas de una mosca, que es la mosca soldado negro. Y esas larvas tienen una característica, que es que tienen una muy buena cantidad de proteína y una muy buena cantidad de aceite que puede ser utilizado o directamente como alimento vivo en la producción animal o puede ser transformada en harinas o en grasas para también alimentos animales. Entonces,
esto es algo que también lo encontré en internet, parecería, hasta ahora ellos solamente estaban como en esta parte, ¿no? De usar la mosca para reducir este residuo, y esto que quedaba del tratamiento, esta enmienda, la volvían a usar en ese cultivo de papa del mismo productor de papas. Ahora parecería que encontraron a alguien que le interesa también aprovechar la larva, que es Vitalcam, y ellos lo que van a hacer es, bueno, la primera parte, que ellos ya la tenían, de la producción de papas, los residuos de papas se usaban para criar estas moscas y esta fertilizante se usaba para el cultivo de papa. Ahora le agregaron esta nueva rama de ciclo abierto, podemos decirle, porque después de la alimentación animal no vuelve a la producción de papas, o sea que ahí faltaría algo más para terminar de hacerlo circular, o bueno, queda solo los de ciclo abierto. Luego en la cría de insectos se produce proteína y aceite que va a ser utilizado para alimentación animal. Entonces, es otro caso y está funcionando acá en Argentina, no es que nos tenemos que ir a Europa para encontrarlo. Entonces, bueno, nada, estas son las referencias por si a alguien le interesa navegar un poco más sobre este tema. Y un agradecimiento especial a Fabián, que es quien está ahora coordinando el proyecto del mercado, que me pasó un montón de fotos y que sigue llevando adelante el proyecto. Así que, bueno, muchas gracias también a ustedes por escuchar. Muchas gracias, Nadia. ¿Hay preguntas? Bueno, mientras tanto, si alguno tiene alguna inquietud con respecto de lo que habló Nadia, puede ir haciendo alguna pregunta. A mí, si alguno quiere levantar la mano, hay un minutito que le acercamos el micrófono, por favor. No creo que lo explicó, pero además de lo que le entregan a los comedores, hay unos containers que le dan para la gente, para que retire la gente. Ahí no, la gente humilde que va a alimentar. ¿Cómo buscar ahí en esos containers lo que han tirado los turistas, ¿no? Y hay muchos que los van a les compran y los venden. Ahora, sí. Hay algunos que sacan de ahí y venden. Y otros que compran lo que está por construir y lo venden de manera ilegal y a un negro, ¿no? Cuando empezamos el trabajo en el mercado, no sé si es correcto que divulgue esto, pero lo que nos decían es, si van a la verdulería, no compren las bandejitas para sopa. Eso era una cosa que nos comentaban ahí, porque probablemente haya salido de estos volquetes. En esos volquetes no es que la mayor parte de lo que es decomisado, ¿no? Porque el Mercado Central tiene un laboratorio donde todo lo que no cumple con aquello que solicita SENASA es decomisado, y eso también va a SEAMSE. No cumple porque sea que tiene ahí los agrónomos sabrán más que yo, alguna enfermedad para la fruta que puede contagiar a otra fruta, o porque tiene un exceso de pesticidas. Entonces, eso se retira y no va a estos contenedores. Pero bueno, sí es verdad que esos contenedores, había mucha gente, cuando yo empecé a ir, había gente metida adentro revolviendo. Entonces, ahora como ven, de esas 12 naves, creo que solamente quedan 3 sin roll-off, que los roll-off son enrejados, y están estas personas del Mercado Central, que eran personas que inicialmente estaban con esa necesidad de trabajar y revolviendo los volquetes, se las incorporó en este programa. Las personas que quieran retirar alimentos, si no son de un comedor, pueden acercarse a Acción Comunitaria. Es un galpón que antes era un galpón del tren, que es parte del mercado, y la gente se acerca ahí y retira. Pero ese producto se aseguran de que sea de calidad para que la gente lo pueda consumir. Eso también es una cosa que se trató con este proyecto, ¿no? Tratar de evitar que la gente esté consumiendo cosas que por ahí no estaban en condiciones. Sí, están fiscalizados por personal del Mercado Central. Pero hay gente que va a buscar sin ir a ese lugar específico, que van directamente esos boquetes a buscar, para llevarse a la casa, y algunos se revenden también. No sé bien a qué volquetes, porque los roll-off no pueden entrar. Pero eso fue hace un montón, fue antes de implementarse este proyecto. Es raro.
serán de esas 3 naves que quedan con volquete. Que una es la de pesados, así que me resulta. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Atrás? No, hola, ahí va. No, buenísima las 3 presentaciones, gracias. Me llama la atención que están hablando de generar valor, no están hablando de... hay algunos costos asociados, obviamente, pero parecen propuestas que cierran. ¿Cuáles ven ustedes que son las trabas de por qué no salen más, ¿no? Porque parece que sale ganando la fábrica de papas fritas, los que hacen esta transformación, los que generan ganadería. ¿Qué creen que son lo que está trabando para que haya más de estas? ¿Falta hallazgos y encontrarlas? ¿Hay algunos obstáculos más? Yo te contesto si querés, Lucio. En lo que yo estuve pensando de las cosas que conté, me parece que lo que trabó originalmente este desarrollo eventualmente de fertilizantes orgánicos o de producción de biofertilizantes, me parece que es que hubo tecnologías que fueron más simples en algún punto, es decir, que resolvieron el problema de la fertilización, por ejemplo, de los cultivos de una manera más eficiente, por ahí en el contexto en el que se desarrollaron. Me parece que esa es la mirada y que ahora, bueno, el mundo cambia, empiezan a aparecer otros problemas y también en ese momento quizás las producciones confinadas, en el campo lo que contaba hoy Gabriela más temprano, o las ciudades tan grandes con tanta gente, con tanto nivel de consumo, no eran un problema y de pronto ese residuo empezó a ser un problema. Entonces creo que ese cambio de contexto hace que necesitemos abrir y profundizar, ¿no? Me parece que ya está todo inventado en buena medida, por suerte, esas tecnologías también, y es simplemente quizás empezar a iluminarlas más o a darles más lugar de mirar. Y ahí agrego una cosa más urbana, que es que la mayor parte del país, no las grandes urbes, ¿no? Pero en Argentina hay mucha cantidad, no sé, no me acuerdo ahora, pero sí un 95% de las urbanizaciones son de menos de 100.000 habitantes en Argentina. Esas urbanizaciones no tienen acceso a un relleno sanitario, tienen acceso a un basural en donde no se cobra tasa por disposición final. Entonces, ¿qué es más viable para mí? Ir y tirarlo en el basural, que no me cobran nada, porque normalmente, no en el caso del mercado, porque el mercado era como si yo hiciera compostaje en mi casa, no estoy tratando un residuo que es mío y estoy reduciendo un costo porque me cobran por llevarlo a SEAMSE, como si yo fuera un gran generador. En el caso de un vecino que tira, implementar un relleno sanitario o un tratamiento implica que va a haber una tasa. Normalmente estos tratamientos se financian más que nada con una tasa por tratar los residuos. Entonces eso implica que voy a tener que pagar más impuestos. Porque bueno, no es gratuito hacer todo esto, necesita mucha, sobre todo el compostaje es muy intensivo en labor. Entonces, bueno, esa es una limitante, ¿no? Ahí es como, no sé cómo explicarlo, pero es una negociación que hay que tener como sociedad. ¿Qué prefiero? ¿Tener el basural ahí con lixiviados, olores, gases de efecto invernadero, muchas veces que se prende fuego y demás? O, bueno, un tratamiento que, no sé, capaz que si es para urbano, muchas veces lo que hacen los municipios es que eso se lo entregan a la gente que participa como abono. A nivel industrial, bueno, no sé, hay que encontrar ahí cuál es el intercambio con la comunidad para que se pare. Y lo otro, ahora yendo solamente a FORSUG, a fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, hasta 2019 estaba prohibido por SENASA usar fracción orgánica de los RCU para producción agrícola. Desde 2019 eso se destrabó, por suerte, pero bueno, todavía sigue habiendo ahí una cosa a resolver, porque como les decía María, hay mucho temor de qué pasa si un vecino no separa bien. Con grandes generadores, yo creo que no es un problema. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene su planta de reciclado de orgánicos que viene de grandes generadores, comedores, hoteles, restaurantes, demás, y eso está certificado por SENASA. Entonces, bueno, de a poco son los que más generan, está bueno empezar con ellos y ir viendo cómo hacemos con lo que está diseminado. Por ahora nosotras lo que venimos descubriendo es que el compostaje domiciliario
es una buena alternativa para resolver el problema de los residuos y que no necesariamente tiene que cumplir a rajatabla ahí con la normativa. Entonces podría ser una alternativa para resolver el problema de los residuos, ya no para generar un insumo para el campo, sino para las casas. Bueno, muchísimas gracias, muy interesantes las charlas, gracias a ustedes por participar y damos por culminado este panel. Muchas gracias, que tengan buena semana.